Buenas mecánicos y mecánicas, aquí os traigo este Nissan Pickup que vamos a tener que quitar lo que es las manguetas, los fuelles de palier, porque como podréis apreciar aquí, no sé si lo podréis ver, están rotos aquí, a ver si os lo puedo grabar, a ver si me pillo, sí, aquí, ¿veis? Está roto, le tenemos que cambiar la rótula inferior, esta hay que cambiársela, está estropeada, está dada de sí, le tenemos que añadir pastillas nuevas de freno, y en el otro lado es hacer lo mismo, pastillas de freno, tenemos que cambiar los tacos de los amortiguadores que están, mirad, no sé si lo podéis apreciar la holgura que tienen. Ya le hemos reparado el reenvío, lo tenía estropeado, le hemos puesto encasquillado nuevo, brazos nuevos, y aparte lo que hemos hecho es añadirle un engrasador para así suplementar lo que es la baja lubricación, porque esta pieza, y para que esté siempre lubricada, lo que hemos hecho, bueno, y lo que he hecho es añadirle un engrasador a esta pieza nueva para así evitar el desgaste, y cada X tiempo es engrasarlo un poco y solucionado, y así os evitáis el tema de tener que reparar todo esto. A continuación lo que tendremos que hacer es lo mismo. Aquí tendremos que sacar también el fuelle, tendremos que sacar todo el brazo, tendremos que sustituir esta rótula inferior, y en la parte trasera lo que tendremos que hacer es sustituir lo que es el encasquillado de las ballestas traseras. En total son 12 casquillos que hay que sustituir, lleva uno por cada lado, y hay que sustituir tanto los delanteros como los traseros, como también los tacos de la suspensión trasera, que tendremos que sustituirlos sin en block. Así que bueno, vamos a empezar a desmontar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es extraer el caliper o pinza de freno, y a continuación vamos a quitar lo que es la pinza, apartarla para un lado. Tendremos que extraer el sensor del ABS, porque tendremos que sacar lo que es toda la mangueta, porque ya esta mangueta, lo que es los autoblocantes, que en este coche son fijos, no son automáticos, están trabados los tornillos. Bueno, trabados los tornillos no, sino que tras extraer estos 6 tornillos, el autoblocante no sale, así que la única opción que tenemos ahora mismo es, aparte, como tenemos que sustituir el fuelle del cardán interior que va al grupo de tracciones, pues sacaremos lo que es toda la pieza, y a continuación lo que haremos es intentar ya fuera extraer lo que es esta pieza completamente para poder destrabarla. Tendremos que soltar lo que es el sensor ABS por la parte interior. Aquí justamente tenemos el sensor ABS, tendremos que extraerlo para dejarlo apartado para un lado, para de ese modo evitar el tener que producir un error al ordenador. Otra opción es desconectarle la batería, pero la opción más fácil es aflojar el tornillo que está aquí, lo extraemos, sacamos el sensor, soltamos este pequeño tornillo que está aquí también, y podemos apartar lo que es el cable para el lado. Soltaremos lo que es el tornillo de la mangueta que va a la columna de dirección, que va en este reenvío. Lo extraeremos, tendremos que quitar el pasador que está aquí abajo, que veis aquí, lo extraeremos, y con un martillo le daremos unos golpes, si no tenéis un extractor, unos golpes para producir una vibración que nos permita extraer lo que es el brazo. Y a continuación, tras sacar el brazo y tener suelto el sensor de ABS, sacadas la pieza de freno o caliper, como queráis llamarle, lo apartaremos todo para un lado para tener mayor movilidad. Extraeremos, a continuación también sacaremos lo que es el tornillo
que soporta el trapecio inferior al amortiguador de gas para obtener una mayor amplitud para poder extraer lo que son los tornillos que tenemos aquí ubicados. Tenemos 6 tornillos que soportan esta mangueta al grupo delantero y a continuación en el otro lado deberemos hacer la misma operación para poder lo que es sacar toda la mangueta, reparar y a continuación comprobaremos, porque me parece que también tenemos que sustituir lo que son el encasquillado de los in-block que van en el trapecio superior, porque suenan bastante y vamos a ver si es que están deteriorados, estropeados, rotos, y los sustituiremos por unos nuevos. Pero bueno, eso ya, según vayamos avanzando, vamos viendo si tendremos que optar por la opción de extraer lo que es los in-block del trapecio superior y sustituirlos. Eso ya vamos a ver a continuación. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer ahora mismo es empezar a extraer ya lo que es el caliper o pinza de freno. A ver, vamos a empezar para hacer toda la operación, ya que no podemos extraer esta de autoblocante central porque los tornillos salen, pero el tema es que lo que es esta pieza se queda bloqueada. Que en esta misma pieza, esta que utiliza es la que, en caso de que tengamos una pequeña holgura en la dirección, que no sea un problema de una de las rótulas de dirección, se extraería esta pieza. Aquí tenemos son 3 tornillos, son 2 tornillos, uno aquí y otro aquí, pequeñito, que si habéis visto alguno de mis vídeos, lo habéis visto cuando he reajustado lo que es la holgura que tienen aquí, se reajusta dándole una pequeña vuelta. No puede quedar muy apretado porque tened en cuenta que cuando está rodando, lo que es los juegos interiores, los rodamientos, tienden a calentarse y necesitan un espacio para expander. Siempre tiene que haber una mínima holgura en estos juegos. Como veis, este tiene una pequeña holgura, pero necesitaríamos extraer esta para poder tener ya una mayor maniobrabilidad. Pero en este caso lo que tendremos que hacer es extraerlo totalmente, ya que no podemos extraer los tornillos de aquí, no salen. Así que vamos a empezar a sacar lo que es el caliper. A continuación la barra de dirección que tenemos aquí del reenvío, soltar el sensor de ABS y a continuación ya empezaremos a soltar lo que es la rótula superior que va en el trapecio superior para poder extraerlo. A continuación aflojaremos la inferior para poder sacarlo ya totalmente, para insertar la nueva rótula. Cuando tengamos todo sacado, insertaremos la rótula inferior, que es la que tenemos deteriorada y con una gran holgura. Bueno, vamos a ver. En este caso es una llave 22 para poder sacar lo que es el caliper. Tenemos una llave 22 y vamos allá. Vamos a buscar una pequeña ayuda, una barrita. Bueno, vamos a aflojar. Meteremos esta pequeña barra para tener una pequeña ayuda para aflojar. Ya la tenemos sustentada. A ver, que podáis ver. A ver, que os lo puedo. Ahora. Vale, uno ya lo tenemos. Ahora vamos a por el inferior. A ver que se grabe. Bueno. Parece que se resiste un poco. Parece que se resiste un poco, pero
A ver si podemos. Ahí. Sí. Hemos podido aflojar. Ahí. Hemos podido aflojar lo que es el caliper. Ahora. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es lo que os decía, coger el caliper y para que me resistir un poco. Coger. Aquí. Vaya, parece que está bueno, para hacer la parte negativa viene a facilitar el trabajo. Bueno, vamos a darle lubricación a los tornillos que aguantan el cable del sensor. Y quiero aprovechar también para aquellas personas que no les hace gracia mis vídeos, mis explicaciones de las reparaciones. Yo no obligo a nadie a ver estos vídeos que hago. Cada uno es libre de hacer lo que le dé la santísima gana. Pero lo que tampoco encuentro muy lógico es que estéis en casa y estáis viendo mis vídeos, hasta ahí perfecto, muy bien, pero que os dediquéis a insultarme. Yo en ningún momento me he metido con nadie de vosotros. Si no queréis ver mis vídeos, no los veáis, pero tampoco significa que os tengáis que meter con mi persona. Que cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. Así que bueno, eso ya es un comentario que os quiero hacer, porque yo considero que no molesta a nadie y que cada uno podéis hacer lo que os dé la gana, pero no a expensas de estar a personas como soy yo, dedicaros a insultarlas. Si, ya os digo, si no os gustan mis vídeos, pues yo no os obligo a verlos. Cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana.
Bueno, vamos a dejar este tema también y vamos a seguir con lo que estábamos, que es hacerle la reparación al picar de los diferentes elementos, que ya los tenemos todos. A ver, ahí, tiene que ser un vaso más pequeño. A continuación lo que vamos a hacer es, con el martillo, darle unos golpes para que vaya tarda en soltarse. Mirad. Está fuera. Ya tenemos maniobrabilidad suficiente. Y a continuación lo que vamos a hacer es extraer el que tenemos aquí. Tendréis que disculpar, hay un poco de viento y he tenido que, porque se me ha caído la cámara. Bueno, ya lo tenemos aquí fuera, ya tenemos aquí estirado el cable y a continuación lo que vamos a hacer es lo que os decía, aflojar aquí para poder, a ver, ahora aquí bueno, vamos a extraer el amortiguador. Vamos a servirnos un poco, con un poco de ayuda. Ya tenemos aquí. A continuación extraeremos el pasador de aquí, el pasador que está ubicado aquí, justamente en la rótula del trapecio superior. Extraeremos el tornillo y a continuación iremos al inferior y haremos lo mismo. Extraeremos el pasador, quitaremos el tornillo y sacaremos lo que es la mangueta completa, pero antes tendremos que aflojar lo que son los tornillos que van en el cardán de transmisión del grupo delantero de tracciones, para poder tener mejor forma de extraer hacia afuera el brazo completo del cardán. Ahora lo que vamos a hacer es extraer los tornillos que tenemos ahí, los 6 tornillos que os decía, del cardán de transmisión del grupo delantero a las manguetas de dirección. Lo extraeremos para poder tener maniobrabilidad y a continuación sacaremos lo que es la rótula del trapecio superior para poder sacar lo que es la mangueta completa. Voy a quitar también el amortiguador, porque de ese modo tengo un acceso directo a los tornillos también y mayor comodidad. Bueno, pues como veis ya vamos aflojando el primer perno, que se hace de rogar. Giramos un poquitín. Para hacer esto lo ideal es
que le metáis el autoblocante, aflojáis un poco, que yo me he pasado un poco. Epa. Aflojando, cuando lo tengáis aflojado, vale, sacamos aquí, ahora encajamos en el segundo, encajamos el vaso, giramos un poco, metemos bien y utilizamos lo que es y para que os hagáis una idea, estos mismos pasos son los mismos que tendremos que hacer en la rueda del otro lado, exactamente, para extraer, para poder sustituir el guardapolvos que tenemos aquí roto, lo tendremos que extraer. ¿Y por qué sacamos este brazo de aquí así? Porque por la parte interior, que lo veréis siempre, hay una tapa que nos permite extraer quitando un sheger que tiene ahí. Por la parte interior tiene una especie de tapa. Hasta aquí hemos llegado bien. A continuación lo que tendremos que hacer es ya sacar la rótula de aquí, del trapecio superior y la inferior. Y nos saldrá toda la mangueta o eje de transmisión para poder extraerlo. Y por aquí por dentro, por aquí, tenemos una tapa que tenemos que quitar el pasador y extraer esta parte para poder meter lo que es el nuevo guardapolvos en el eje cardán o eje de transmisión del grupo delantero. Y ya está. Bien, terminando de aflojar esto, continuaremos mañana porque ya empezamos. Bueno, vamos a ver si echamos este abajo. A continuación lo que voy a hacer es sacar como veis, que le cuesta un poquitín, pero en ese caso vamos a utilizar esta. Vamos a darle un golpe para que salga y a ver, vamos a poner cascos para evitar el ruido. Como veis, ya está. Ya lo tenemos fuera. Mirad cómo está por dentro. Bueno, a ver, ya a peor no va a ir, pero bueno, mirad. Esto es lo que había. El desgaste, sin engrase, sin nada. Lo ideal es, voy a ver si puedo hacerle, es al nuevo, no sé si lo traigo o no, yo lo tengo ahí, todavía no lo he abierto, es hacerle una pequeña perforación aquí y añadirle un lubricador, un engrasador, para que tenga mayor durabilidad y no se deteriore tan rápido. Vamos a llevar a cabo la modificación, a ver si es factible en la nueva rótula de suspensión
del trapecio inferior y según vayamos avanzando vamos viendo cómo va todo esto. Bueno, pues ya tenemos la nueva rótula y no nos va a hacer, en este caso no va a ser factible la opción que quería aplicarle, por la simple razón de que tenemos tan justo lo que es el cardán en la parte superior, que corremos el riesgo a que se roce el engrasador con la rótula y al mismo tiempo nos rompa lo que es el fuelle nuevo, ya que veis que están deteriorados tanto uno como el otro. Este está roto y este lo mismo, así que los vamos a extraer y colocar el nuevo, los nuevos fuelles, y cuando tengáis que hacerlo es tan simple. Mirad, voy a enseñaros una cosita. Para cambiar los fuelles, en los Nissan Terrano veis, Nissan Terrano y Pickup, todos tienen esta opción de que es independiente lo que es el cardán. Pues para extraerlo, mirad, le damos unos golpecitos aquí, se quita esta tapa que viene por la parte interior y tenemos aquí un pasador similar, a ver si lo tengo, uno que, pues bueno, no me acuerdo dónde lo he puesto ahora mismo, pero bueno, muy lejos no lo tengo. Es un Seger, mirad, a ver si os lo puedo enseñar. Aquí tengo los alicates, mirad. Aquí tenemos este que acaba de salir disparado. Bueno, ya lo encontré, he parado un momento. Aquí tenemos el pasador este. Lo que hacemos es, aquí hay una especie de rodamientos que son agujas que van metidas aquí. Y lo que tenemos y tiene que lubricarse, porque como veis, este color amarronado, color caca, es a raíz de que al estar roto el fuelle, por esta parte, entró todo el agua y se hizo una especie de mayonesa que no lubrica y a lo que conlleva es hacer un deterioro en el sistema de las agujas y de los rodamientos que tiene dentro. Bueno, agujas, que son rodamientos, no, son agujas lo que lleva. Así que lo que hacemos es, hemos quitado este pasador, le damos un golpe y sale. Tenemos aquí ya lo que es el fuelle que tenemos que sustituir de aquí y de aquí. Tenemos varios, este es uno, y deberemos extraerlo desde esta zona. Sacaremos esta parte, sacaremos este que ya está deteriorado. A continuación abriremos aquí, quitaremos el pasador aquí y extraeremos para meter los nuevos fuelles, tanto el interior como el exterior. Bueno, a ver, pues aquí tenemos y hemos ya liberado este de condenación, que son muy útiles, pero hay que tener cuidado. Bueno, si queréis podéis reutilizarlo, si es uno de este tipo, pero bueno, siempre viene en el kit vienen nuevos, y bueno, por si acaso, ¿veis? Este ya ha salido casi, ahora ya está. Sacamos este y a continuación vamos a extraer este. Vamos a quitarlo porque está deteriorado y como veis tenemos zonas que babean, que escupen, y ya que estamos en operación, pues es una pena que podemos sustituirlo sin tener, y si no estuviera tocado, deteriorado, pues bueno, ay, que nos mancamos, a ver. Lo dejaríamos si no fuera así, pero en este caso tenemos el brazo fuera. Pues ya lo monté y lo que hice fue aproximarlo, y siempre que aproximéis siempre no os va a permitir casi meterlo en el orificio que le corresponde. Lo que hacéis es, lo empujáis un poco hacia afuera, lo encajáis, calculáis el orificio justo y después
como la goma es flexible, pues dejará, ya queda condenado aquí, lo volvéis a meter para acá, que quede todo bien encajado, como veis, y veis cómo queda, ¿no? Así. Pues esta pieza que tenemos aquí, que tenemos plana, con un alicate mismo, que todo el mundo tenemos, y si no, pues es ir a una ferretería, o podéis pedir una pieza, un alicate específico, pero bueno, no hace falta. Cogemos, a ver si os lo puedo enseñar, apretamos aquí, que es la función que realiza dicha pieza, y como veis ya está condenado. A continuación lo que haré es la misma operación que aquí atrás. Lo que hago es aproximarlo a su sitio, que es ahí, y cogeré el trasero, que ya veis que es más pequeñito. En este caso no sé si podremos reutilizar este. Vamos a probar si podemos, lo reutilizaremos y es más rápido, y si no, pues utilizaremos el nuevo y listo. A ver, vamos, ahora ha quedado el fuelle un poco ahí, ¿veis? Ya está. Pues lo que cogemos aquí, este es tan simple como coger aquí, le abrimos un poco las patillas al viejo, y para aquellos que me imagino que habrá alguien que me replique este tema, lo reutilizo porque está operativo, que está en buen estado. Si no fuera así, hubiera optado por colocarle otro. Y a continuación es a la inversa. Cogemos este, lo colocamos aquí, cogemos la piececita que sacamos antes, la encajamos con un martillo y un vaso de tubo. No le damos precisamente aquí directamente, cogemos uno a medida, le vamos dando golpecitos, cogemos uno grande porque tiene, para que nos dé la opción de que el estriado pase por aquí por el medio, y así no ve. Ya casi está. Ya casi ha llegado. Un poco más y listo. Bueno, pues ya lo tenemos montado, como veis. Y esto es lo que os comentara. Mirad, ¿veis las agujas que están aquí metidas? Esto es lo que tiene que estar lubricado. Estas pequeñas piececitas. Y lo que vamos a hacer ahora es coger, volver a condenar este aquí. Cogemos con un dedo para evitar que se nos salga disparado. Cogemos aquí con el alicate. Ahí. Con mucho cuidado. Lo empujamos hacia abajo. Y ya está condenado en el sitio. A continuación, lo tengo que volver a desmontar, porque tenemos que montar el fuelle, claro. Ya lo tenemos montado aquí, que el de este es una especie de cónico. Bueno, ya tenemos montada la mangueta, el fuelle, como veis. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es, ya tenemos aquí la tapa y hemos puesto el seger o arandela de presión que condena las agujas aquí dentro
de la mangueta, del eje del cardán de transmisión. Y lo que vamos a hacer a continuación es coger. Se supone que estos paquetitos vienen con abre fácil, pero bueno, mismamente con un alicate lo rompemos un poco. Aquí tenemos la grasa, rellenamos aquí dentro, rellenamos bien, porque esto, cuanto mejor lubricado esté, es la vida del eje. Porque esta opción es la más económica que os vais a encontrar. Porque bueno, compráis los accesorios y os va a llevar un poco de tiempo. A ver, teniendo en cuenta que tengáis los ejes, el cardán sano, que no lo hayáis estropeado y ya está deteriorado. Pero esta forma es, si lo cogéis a tiempo, como fue este caso, escoger, sustituir los sellos, como visteis. A continuación cogemos, ponemos la tapita y donde tengo yo el martillo, aquí, y suavemente no volvemos a condenar aquí y ya tenemos un eje cardán, un eje de transmisión reconstruido y operativo y lubricado. Bueno, ahora le he dado tan fuerte que se destapó, pero bueno, lo hacéis con la mano mismamente. Ya está, lo tenemos ya montado y ahora lo podemos volver a montar en el coche. Tenemos aquí los tornillos. Con estas arandelas de presión, que son para evitar que se afloje. Así que lo que haremos es, y ahora a continuación lo que voy a hacer es sacar como veis, que le cuesta un poquitín, pero en ese caso vamos a utilizar esta. Vamos a darle un golpe para que salga y a ver, vamos a poner cascos para evitar el ruido. Y como veis, ya está, ya lo tenemos fuera. Mirad cómo está por dentro. Bueno, a ver, ya a peor no va a ir, pero bueno, mirad. Esto es lo que había. El desgaste, sin engrase, sin nada. Lo ideal es, voy a ver si puedo hacerle, es al nuevo, no sé si lo traigo o no, yo lo tengo ahí, todavía no lo he abierto, es hacerle una pequeña perforación aquí y añadirle un lubricador, un engrasador, para que tenga mayor durabilidad y no se deteriore tan rápido. Vamos a llevar a cabo la modificación, a ver si es factible en la nueva rótula de suspensión del trapecio inferior, y según vayamos avanzando vamos viendo cómo va todo. Vamos a colocar la rótula de suspensión inferior en el trapecio inferior, la que tenemos deteriorada. Lo que hacemos es tan simple, no tiene mucha ciencia, la presentamos aquí y presentándola lo que debemos hacer es colocarle el tornillo de condenación en la parte superior para atornillarlo un poquitín. A ver que nos deje, a ver, esto entra a presión. A ver, lo que tenemos que hacer es coger y que nos coja bien para que el mismo tornillo nos apriete. Aquí apretar para que lo aguantamos un poco. Vamos a aguantar la llave. Ahora ya está para que vaya cogiendo.
Me va a costar un pelín porque esto, hasta que se vaya condenando en el sitio, va a costar un poco. A ver. Espera. Ah, sí, no tengo la opción de... Pero bueno. Hay varias opciones. Una de ellas es coger y con mucho cuidado, es para que nos ayude un poco, para que no esté dando vueltas, apretamos aquí el tornillo inferior y con un gato, con cuidado, repito, no hacemos un poco de presión con el gato, hacemos tensión para que presione hacia arriba y nos permita lo que es condenar el tornillo. Pero en este caso, ahora va cogiendo, ¿veis? Ha cogido y ya va encajando en el grupo. ¡Ay! Cuesta, ¿eh? Eso ya lo digo. Pero hoy. Y no sé si lo que acabo de hacer es... Sí. Se ha pasado el tornillo. Ah, pero bueno. Ya está. Solucionado. Le hemos dado la vuelta. Con cuidadín. Va subiendo. Ay. Una cosa que no hice, que no me di cuenta, es que le deberemos, para que entre mejor, si lo lubricamos con un poco de grasa consistente alrededor, nos ayudará a que entre mejor la pieza. En este caso, y a alguno que igual le está haciendo gracia este esfuerzo, pues bueno, que os digo, es lo que conlleva hacerlo. Si no os veis capacitados o pensáis que no podéis, pues yo os recomiendo vayáis a un taller, pedid un presupuesto de cuánto saldría hacer esto mismo. Tened en cuenta que esta misma operación la tendremos que repetir en la rueda contraria. Y tanto extraer rótula inferior del trapecio, como extracción del grupo del cardán de transmisión para sustituir los fuelles, colocarle tacos nuevos a los amortiguadores, a los que ya están deteriorados y tienen holgura, como habréis visto que os enseñé anteriormente al principio del vídeo, y colocación de las nuevas pinzas a las pinzas, las nuevas pastillas de frenos a pinzas o caliper, depende de donde seáis, pero es sustituirlo. Y aparte, en el eje trasero deberemos de colocar los nuevos casquillos a las ballestas de amortiguación para así, de ese modo, dejar de tener holgura. Bueno,
aseguraros bien de que quedan bien apretados estos tornillos, ya que la vida se os va en ello. Si no lo hacéis correctamente y no os veis capacitados, os repito, que paséis por el taller. Pero si estáis viendo este vídeo, supongo que es porque vais a realizar esta operación o tenéis estos defectos que son subsanables y podéis realizar vosotros mismos en casa. Ahora lo que vamos a hacer es montar el eje cardán otra vez en el grupo de tracciones, y a continuación instalaremos lo que es la mangueta con el ABS que no hemos extraído, y aflojaremos este tornillo de la rótula inferior para insertar aquí la mangueta, que arriba tenemos el seger que condena, que cuando lo tengamos montado deberemos colocar aquí el pasador para condenar el tornillo para que no se afloje y de ese modo nos quede seguro en el coche. Mirad, ahora lo que hacemos es, ya veis que hemos tapado aquí bien, lo presentamos en el grupo aquí, a ver, cogemos aquí, uno ahí, así ya se nos mantiene. A ver, sí, aquí tengo el otro. Que es una llave de la 12, que la tengo por aquí, pero es que no, aquí, la tengo montada en el vaso. Vamos a utilizar un vaso, no sé dónde tengo el pequeño, pero bueno, como tenemos bastante maniobrabilidad, a ver, sí, ahora. No lo apretamos del todo porque necesitamos tener margen de maniobra, porque nos faltan por colocar todavía los otros 4 tornillos de sujeción. Lo que hacemos es coger y con la misma llave, como nos va a hacer girar el grupo, pues nos aprovechamos y giramos. Colocamos otro más. Y bueno, para no aburriros, cuando termine de montarlo, pues sigo grabando. Colocarle la mangueta al grupo, pero primero la encajamos aquí. A ver si podemos, si nos deja. A ver, segunda. Vamos a poner esto favorable para nosotros. Cogemos, aquí tenemos el palier ya colocado. Vale, ya lo tenemos dentro, colocado. A continuación, vale, tenemos aquí todo esto.
Uf. Vamos a ver. Tengo por aquí la otra. A ver, tengo pasada, hombre. Lo tenía por aquí. Bueno, que no se me mueva mucho la mangueta. Epa, que me caiga. Le colocamos este para que nos ayude un pelín a mantener la pieza dentro. Vale. Y aquí tenemos esta piececita que va colocada en la punta. A ver si conseguimos que esto se mantenga aquí. Ahora. Vale. A ver, ¿dónde tengo esto? Aquí. Vale. Bueno, vamos a intentar primero. Porque por mucho que pelee, esto va a seguir dando guerra. Así que lo que haremos es coger este y darle al gato un poco para arriba para que nos ayude a ponerlo sobre el trapecio. A ver, un segundito. Bueno, a continuación lo que voy a hacer es ya ir atornillando aquí. Tengo que ir a buscar... Bueno, primero vamos a hacer el inferior, apretarle el tornillo inferior. Tenemos aquí. Ahora ya lo que toca es el montaje. Y del otro lado la operación es la misma. Para realizar, pero para no agobiaros, lo que es la otra parte no os la grabo ya, porque los pasos son los mismos. Tenéis que realizar la misma operación para extraer lo que es, si tenéis que extraer esta rótula, la inferior, tenéis que hacer la misma operación, extraerlo todo. Y si en vuestro caso, que yo al final lo que conseguí fue sacar el autoblocante fijo, los tornillos, al final puedes traer los 4, pero lo que hice fue montar bien el tornillo aquí, pero puse uno, saqué el de una zona, lo coloqué detrás, lo condené y con las dos roscas a presión pude sacar la cabeza interior. Y a continuación, la copela que cubre lo que es esta zona, la del autoblocante automático, lo que hice fue con un destornillador le metí un golpecito y fui sacando hasta que salió y quedó libre, porque en la punta está el Seger este que condena el eje de transmisión a la mangueta, y así de ese modo pudimos sacar toda la pieza y para sustituir ya lo que es los fuelles tanto interior como exterior, aunque es más cómodo por el tema de que es más factible para hacerlo, sacarlo completamente. Y en este caso lo que hice fue, yo os digo, con mucha paciencia, fue coger y poner el otro tornillo aquí. Os lo explico, a ver, para que os hagáis una idea. Aquí tenemos, porque estos tornillos, si os dais cuenta, son de doble rosca, y para poder extraerlo, al quedarse aquí dentro, lo que hice fue quitar uno, lo puse aquí, y con una llave de la 13 los junté, los dejé bien presionados, y de ese modo, después de tenerlo presionado el exterior, el interior con la otra llave lo fui girando y me permitió lo que es sacar el tornillo completo. Si tenéis que hacerlo y tenéis un autoblocante fijo, que no es automático, esa es una forma, porque los automáticos llevan tornillos de Thor para hacer el afloje y te sale lo que es la pieza y os quedaría al descubierto
A ver, sí, así. Y en el interior lo que os vais a encontrar es esto. Estos tornillos es los que os decía yo, que aflojando este tornillo y este otro, estos dos, te permite, sacas este, sacas la patita, a ver, si os lo puedo explicar físicamente, un segundo, que encuentre ahora mismo, ¿dónde está? Aquí, mirad, para que lo podáis ver más, si lo podéis ver, a ver, sacamos un destornillador de estrella, esperad, vamos a ver, estos tornillos son los que hacen el ajuste del rodamiento. Ah, mirad, estos se aflojan. Bueno, sería sacar este tornillo. Este otro tornillo, que yo en este caso no voy a retocarlo para nada porque está con la holgura justa para cuando se calienta haga la expansión del rodamiento, y con unos alicates de punta cojo, ¿veis? Pues esta pieza de aquí gira, te permite girarla para hacer un ajuste para que tenga un movimiento mínimo. A ver, mínimo me refiero a que tiene que tener, después de que lo tengáis apretado, tenéis que quitarle una pequeña vuelta y tiene que tener una pequeña holgura para permitirle que tenga esa movilidad para cuando está rodando y expanda el rodamiento, lo que es los rodamientos interiores o bolas, cualquier rodamiento. Tiene que tener una pequeña holgura de un cuarto de vuelta hacia atrás después de tenerlo apretado a tope para permitirle esa pequeña holgura. Se suplementa al circular, se calienta y esa poca de holgura que teníamos desaparece. Pero es una holgura operativa, bueno, factible, que no es por desgaste. Está predeterminada para compensar ese espacio que necesitamos para cuando expanden el rodamiento, que no se deteriore en su interior. Si no cumplimos con ese espacio del cuarto de vuelta, a lo que nos exponemos es a que, al no tener el suficiente espacio para expander el rodamiento, se expande, pero después se van a machacar por dentro y se va a deteriorar el rodamiento, y en ese caso vais a tener que cambiarlo, y eso sí que no os va a hacer mucha gracia, porque, a ver, no suelen ser baratos, no, a ver, no son tampoco muy caros, pero podéis evitarlo si hacéis eso. Si es que tenéis mucha holgura y hacéis el reajuste aquí, es solamente hacer eso y para compensarlo, pero acordaros de que tiene que tener el cuarto de vuelta de compensación para que no se estropee el rodamiento. Así que, bueno, a continuación, vamos colocando aquí los tornillos. El autoblocante. A ver, nos falta apretar aquí, colocar el pasador de seguridad aquí debajo. Bueno, vamos a poner el pasador que condena la rótula inferior. Aquí tenemos el pasador. Si lo ponemos, si buscamos la postura, así, cogemos, a ver si nos deja girarlo, ahí,
lo cerramos bien. ¿Sí? De ese modo evitamos que se marche el tornillo. Este ya lo hemos cerrado bien y condenado, así que a continuación seguiremos apretando a este y bueno, seguimos montando aquí. Ahora ya apretamos la rótula del trapecio superior. Ya hemos presentado la rótula de la dirección del reenvío que va a la barra de dirección principal. Y a continuación lo que haremos es apretarlo bien y colocarle un pasador de seguridad para evitar que tenga la posibilidad de soltarse. Bueno, vamos a colocar también el de aquí, el tornillo de la rótula de dirección. Una forma, no sé si os dais cuenta, aquí os lo podéis ver, que gira. Para que no os gire, con un alicate pico del oro, cogéis, lo expandéis lo máximo que podáis y le hacéis presión. Y de ese modo... Bueno, hoy es otro día. Ayer no sé si se grabó cuando hice el montaje de lo que es del brazo de dirección de aquí, de la rótula de dirección y de la rótula que va aquí en el trapecio superior. Pero bueno, para que lo veáis, aquí podéis ver ya el tornillo puesto. Es poner el tornillo, apretarlo bien y ponerle un pasador de condenación para evitar que se desenrosque. Y en la parte superior es lo mismo, es ponerle un pasador de condenación, apretarlo bien y listo. Y al mismo tiempo ya hemos puesto también, a ver, voy a quitar esto, que ya no, en este lado, que como veis no tiene ya holgura, y ya hemos puesto también lo que es las pastillas de freno y ya la hemos ajustado en esta parte. Ahora vamos a ir a la zona contraria y listo. No os olvidéis de suscribiros al canal, dar un like y darle a la campanita para ser notificados para cuando suba nuevos vídeos. Chao.